Pobreza en Datos Podcast. Se considera que una persona está afectada por pobreza severa cuando vive con menos de 16 euros diarios, o lo que es lo mismo, estar por debajo del 40% de la renta mediana. Antes de la pandemia, el 9,2% de la población española se encontraba en esta situación, pero según el informe anual de desigualdad de la ONG Oxfam Intermón, la COVID-19 ha dejado a 800.000 personas más en esta realidad. En total, 5,1 millones de españoles, el 10,86% de la población total. Hoy, en Pobreza en Datos, analizamos los efectos de la COVID-19 sobre la pobreza española. El colapso económico de la pandemia formó colas frente a las ONGs que distribuyen alimentos. En España está surgiendo una nueva pobreza. El 19 ha aumentado la desigualdad en España y puede empujar a la pobreza a unas 700.000 personas. La crisis económica derivada de la pandemia está haciendo estragos entre las clases medias. Casi el 50% de los que piden ayuda son nuevos pobres. Es la primera vez que se ven en esta situación. El informe de Oxfam Intermón del que hablábamos anteriormente, titulado Superar la pandemia y reducir la desigualdad, explica que, proporcionalmente, los ciudadanos españoles pobres han perdido 7 veces más renta que los ciudadanos más ricos. Por motivos como este, cada vez podemos ver más manifestaciones. Lara Contreras, responsable de contenidos e incidencia de Oxfam Intermón, advierte que la COVID-19 puede ampliar las desigualdades a nivel mundial y que mientras las personas más ricas han tenido más facilidades para recuperar el dinero que han perdido durante la pandemia, la cuestión de una rehabilitación económica para la población más pobre puede ser cuestión de una década. Los perfiles que más han sufrido las desigualdades provocadas por la pandemia han sido las mujeres, los jóvenes y las personas migrantes. Por otro lado, según el informe El estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, casi 3 de cada 10 españoles mayores de 15 años que sufren pobreza severa tienen un trabajo y 4 de cada 10 han acabado los estudios de la etapa secundaria o tienen educación superior. En cuanto a la pobreza infantil española, el informe de Save the Children Infancia en Reconstrucción explica que el 12% de niños y niñas en España viven en esta situación, mientras que la media europea es del 6,9%. Según el estudio, la cifra de niños que viven en situación de pobreza severa aumentaría en 2021 todavía más, en 3 puntos, hasta alcanzar más de un 15%. Las desigualdades territoriales se miden en relación a la pobreza relativa. En este caso, una persona sufre de pobreza relativa cuando está por debajo del 60% de la renta mediana. Las comunidades autónomas con las tasas más altas de pobreza relativa son Extremadura, con un 36,5%, Andalucía, con un 31,5% y Canarias, con un 31,3%. Y se estima que, tras la pandemia, estas 3 comunidades aumenten 2 puntos porcentuales más como mínimo. Las 2 comunidades con porcentajes más bajos son Navarra, con un 9,1%, y el País Vasco, con un 8,7%, y en su caso, se estima que no llegaría a subir ni un punto conceptual. Fran Cortada, director de Oxfam Intermón, opina que si no respondemos de una forma adecuada, es muy posible que la salida de la crisis de la COVID-19 haga aún más profundas las desigualdades en España. Cortada explica que, para evitar que los pobres se vuelvan más pobres y los ricos más ricos, es necesario apoyar las políticas públicas. Pobreza en Datos Podcast.